Pues desde el Sol Antequera seguimos con esa entrevista a todos los miembros de la corporación municipal, intentando darle voz a todos ellos. En este caso nos toca con el portavoz del Grupo Municipal de Adelante Antequera, con Fran Mata, al que le damos la bienvenida a esta entrevista por Zoom desde el periódico. Bueno, estamos en una situación en la de estado de alerta, confinamiento perimetral, en el que Antequera, como muchos municipios, como toda la comarca y muchos municipios de Andalucía, se aíslan por unos días, de momento hasta el 9 de noviembre. Eso para una ciudad como Antequera, para una comarca como la que tenemos, ¿cómo lo valora el portavoz de Adelante Antequera? Bueno, Adelante Antequera Izquierda Unida, es el nombre del grupo. Bueno, pues lo valoramos en una situación de preocupación máxima por la salud de nuestros vecinos y de nuestras vecinas, por la preocupación por el estado de cansancio y de agotamiento que muchos profesionales sanitarios vienen acumulando desde el principio de esta pandemia, con una preocupante visión de la falta de rastreadores y de la falta de servicios de material y de material humano y de servicios materiales para los sanitarios en nuestra ciudad de Antequera, en la atención primaria principalmente y en el hospital, y donde veníamos, por desgracia, barruntando que esta situación se podía dar en la ciudad de Antequera desde hace tiempo. Allá por el mes de septiembre ya pusimos un poco en alerta al alcalde sobre la situación, porque él presentaba un triunfalismo absoluto de la situación de control de la pandemia en la ciudad de Antequera y sin embargo veníamos avisando de que la situación no estaba bajo ningún punto controlada, que había habido eventos que habían propiciado la aparición de nuevos brotes y que más que nunca el ayuntamiento debía de seguir insistiendo en el cumplimiento de las medidas de seguridad individuales, pero sobre todo poniendo en marcha recursos municipales para asegurar las medidas de seguridad, para la redundancia colectiva de todos, ¿no? Y de todas. Así que esta situación que no nos pilla de nueva y que preveíamos que podía pasar, ahora necesita más que nunca de una acción, bueno, pues prioritaria por parte del ayuntamiento, no solo preventiva en el sentido de dotar de mascarillas y de otros medios a la población y a los servicios técnicos municipales y al personal de la casa, sino también de tomar medidas proactivas para evitar la transmisión comunitaria del virus, ¿no? Medidas que hemos venido proponiendo desde el principio de esta pandemia, que no se nos ha hecho caso, y donde esa famosa comisión COVID, pues, finalmente quedó absolutamente en nada, ¿no? Eso le iba a preguntar. Esa convención como tal se reunió por primera vez, os comunicabais, pero no ha seguido la comunicación entre todos los grupos políticos, ni... Sí, desde la primera reunión no ha habido una segunda, ni... No. Lo cierto y verdad es que hubo 2 reuniones de esa comisión COVID donde supuestamente había una voluntad por parte del equipo de gobierno con mayoría absoluta de abrirse a recibir propuestas de los grupos de la oposición y de intentar sacar un documento conjunto entre todos para que la población tuviese la tranquilidad de que aquí íbamos todos en el mismo barco. Nos reunimos la primera vez. En esa primera reunión, desde nuestro Grupo Municipal de Izquierda Unida, presentamos una batería de 73 medidas con un presupuesto cercano a los 4 millones de euros, que es coincidente con el remanente positivo de tesorería que tiene el ayuntamiento y del que tanto se han vanagloriado por su gestión económica del equipo de gobierno, y que creíamos que era fundamental ponerlo al servicio de la ciudadanía y del control de esta pandemia. De esas 73 medidas se nos aceptaron 2 y de la siguiente reunión que tuvimos para ver cómo se iban a poner en marcha, bueno, pues nunca más se supo. Presentamos una batería conjunta de medidas, los 3 grupos de la oposición, una propuesta al equipo de gobierno en la que todos los grupos seleccionamos las medidas que entendíamos que eran prioritarias para poner en marcha, porque evidentemente no se podían poner en marcha la de todos los grupos, eso hubiese sido inviable económicamente, y de ese documento firmado sentó muy mal al equipo de gobierno porque entendía que estaba únicamente firmado por los 3 grupos de la oposición, estaba firmado por la portavoz
del Grupo del Partido Popular, cuando entendemos que para eso está el equipo de gobierno, ¿no? Para precisamente poner en marcha. ¿Qué dos medidas son las que le aprobaron? Y rompió. ¿Qué dos medidas son las que le aprobaron? Nos aprobaron una ayuda a los autónomos en Antequera, con una ayuda a fondo perdido de hasta 1.000 euros para que los autónomos pudiesen, bueno, pues con esa pequeña ayuda, pues tirar para adelante en cuanto a materia de alquileres o otras cuestiones, siempre vinculado al mantenimiento de los puestos de trabajo que tenían cada uno de los autónomos o al mantenimiento de la actividad en caso de que fuese un autónomo único. Y nos aprobaron también la rehabilitación del Henchidero, de los jardines del Henchidero, su habilitación para la accesibilidad, porque entendíamos que era un espacio abierto en el que, claro, estábamos hablando del mes de marzo, abril, en el que entendíamos que esa habilitación de los jardines del Henchidero como espacio de ocio podía haber sido un buen lugar para evitar las aglomeraciones de personas y tenerlo con un control de aforo limitado y, en definitiva, haberlo puesto en valor, que también hubiese reivindicado mucho a aquella zona. Esas dos medidas, la de los jardines del Henchidero se incluyó en una modificación presupuestaria para poder ponerla en marcha, pero en esa modificación presupuestaria finalmente se aprovechó no solo para meter las medidas de la oposición o las propuestas de ese acuerdo COVID, sino que ya se aprovechó para meter otras cuestiones que nada tenían que ver con lo que habíamos hablado, motivo por el cual nosotros nos abstuvimos en esa modificación presupuestaria y sentó muy mal al equipo de gobierno, pero es que nosotros no habíamos acordado esas medidas en las que nos proponían esa modificación. Y en cuanto a la ayuda del autónomo, el pasado mes de septiembre preguntamos cómo iba esa línea de ayuda, si se había puesto en marcha ya o no. Nos dijo el alcalde que la tenía medio preparada y que en el mes de octubre se pondría en marcha. Han pasado el pleno de octubre y no hemos tenido conocimiento de esta medida. Desde entonces hasta la fecha no hemos vuelto ni a reunirse la comisión COVID ni a mostrar voluntad por parte del equipo de gobierno de intentar llegar a un acuerdo para salir de esta situación. Porque las medidas que está tomando el ayuntamiento desde esta segunda oleada, por llamarla de esa manera, ¿se las comunican ustedes antes o ustedes se enteran por las redes sociales, por medio de la comunicación? Nosotros no nos enteramos de las medidas que se van a adoptar por parte del equipo de gobierno directamente por la prensa o por las redes sociales del ayuntamiento. Yo el otro día leía o escuchaba a Pablo Casado, ¿no?, donde se criticaba mucho el hecho de que los presupuestos lo hayan conocido por los medios de comunicación y que nadie se haya dirigido a ellos para hablar sobre ellos, ¿no? Y tengo que decir que el ayuntamiento de Antequera, el alcalde actúa de igual manera. No se nos llama con antelación para adelantarnos las medidas que se vayan a adoptar, aunque sea a escasos minutos de que se hagan públicas, y creo que es una falta de respeto institucional a los demás grupos que somos representantes públicos también, y a los que también muchas personas nos paran y nos llaman para preguntar algunas cuestiones que en alguna medida desconocemos, porque hasta que no se hacen públicas no las conocemos, ¿no? Entonces, creo que ahí, si de verdad hubiese interés en hacer un espíritu de unidad para salir adelante de todo esto, creo que el alcalde debería de comunicarnos con carácter previo a hacerlas públicas las medidas que se vayan a adoptar, más que nada para que nosotros también podamos ayudar a las personas a entender la situación en la que estamos atravesando. Estamos entre final de octubre y principio de noviembre. Se prevé que en próximos días se convoque el pleno de los presupuestos del Ayuntamiento de Antequera para el año 2021. ¿Algunas propuestas que su grupo municipal piensa ofrecer a esos presupuestos? ¿Qué cree que se debería de priorizar en estos presupuestos del 2021? Bueno, mire, los presupuestos del 2021, nuestro grupo municipal de Izquierda Unida siempre ha presentado no unos presupuestos alternativos, pero sí modificaciones presupuestarias a los presupuestos que han sido aportados por el ayuntamiento, y hemos entendido que había cuestiones que, bueno, pues hemos presentado alegaciones cuando entendíamos que no se daba cumplimiento a algunos términos legales. De hecho, el año pasado presentamos unas alegaciones, las cuales fueron algunas de ellas estimadas por parte de la intervención, porque efectivamente se nos dio la razón en algunas cuestiones como el patrimonio
municipal de suelo, ¿no? El PMS, en la que entendíamos que no se había dotado suficientemente de reservas, la financiación de algunas inversiones que se dotaban con fondos del PMS cuando no podían hacerse, ese tipo de cuestiones legales que yo creo que a la ciudadanía eso le importa, pero me refiero, no tiene un calado importante en la ciudadanía. La ciudadanía lo que quiere saber es cómo van a gestionarse sus servicios públicos y cómo va a gestionarse sus impuestos, que son los que pagan al ayuntamiento, ¿no? En ese sentido, sí queremos este año primero ver con cautela estos presupuestos, porque entendemos que estamos en unas circunstancias excepcionales y que, por lo tanto, no puede ser un corta y pega de los presupuestos del año pasado, sino al contrario, deben ser unos presupuestos que sean expansivos en el sentido de que aumenten considerablemente la inversión con fondos propios del ayuntamiento o a través de créditos financieros. No hay que tener miedo a esos créditos financieros siempre y cuando sean para inversiones efectivas en la ciudad. Tenemos el ejemplo de cómo se sacan créditos y finalmente no se ponen en marcha, ¿no? Ahí tenemos el crédito de 1.200.000 euros que se sacó el equipo de gobierno el año pasado, supuestamente para la culminación del pabellón de baloncesto, y que, como ha pasado el año y esa cubierta del pabellón no está terminada y ese pabellón no está terminado, ¿no? En definitiva, creo que esas inversiones que otros años atrás se han quedado en una ejecución de apenas el 20-25%, donde además la mayoría de esas inversiones son con fondos condicionados, bien de otras administraciones, bien sea de la Junta de Andalucía, bien sea de la Diputación o del propio Gobierno. Tenemos que ser, en este caso, bastante más audaces en ese sentido y ir hacia unas inversiones reales y efectivas que verdaderamente generen empleo en la ciudad de Antequera. Okay. Esa es una de las líneas que vamos a impulsar. Con una medida. La siguiente línea que... Sí, perdón, para ahora seguir con la segunda. ¿Qué acción en concreto haría para esas inversiones reales y que se creara empleo y que se ejecutara casi el 100%, ¿no? ¿Qué propondría o por qué no se llega a cumplir solo un 25%? Bueno, no se llega a cumplir principalmente porque son inversiones que están condicionadas a recepción del aportación por otra diputación, o sea, por otra administración. Y, por ejemplo, tenemos el ejemplo de los proyectos del EDUSI, ¿no? Donde se han presupuestado en innumerables veces en el presupuesto municipal, constan como inversiones y no se han ejecutado porque no se ha recibido el dinero por parte de la Diputación, básicamente. Ese tipo de inversiones a las que me refiero, que son inversiones que están contabilizadas en el papel, pero que después efectivamente no se ponen en marcha. Si no se ponen en marcha, no generan empleo. Y si no generan empleo, la economía no se mueve. Entonces, de nada sirve cuantificar 7 millones de euros, 8 millones de euros en el capítulo de inversiones, si finalmente lo que vas a efectivamente invertir es el crédito que has podido conseguir de las entidades financieras y lo que realmente has recibido de las otras administraciones, que en este caso concreto pues, es muy poco. Por tanto, yo creo que lo que es importante es que lo que se presupueste en el capítulo de inversiones tenga garantizada la efectiva puesta en marcha en el año en curso del presupuesto. Es decir, eso es lo fundamental. Otra línea de los presupuestos que podían acometerse, pues las rehabilitaciones de cantidad de espacios urbanos y de patrimonio, que creo que es importante poner esto en valor, la rehabilitación del patrimonio industrial, arquitectónico y cultural de la ciudad de Antequera, que va vinculado a la puesta o a los empleos, principalmente de oficios tradicionales que tenemos en Antequera, como puede ser la cantería, como puede ser la mampostería, como pueden ser relacionados con las bellas artes en tema de pintura, en tema de que creo que pueden poner en valor ese patrimonio que tenemos y que sería un importante impulso a la economía antequerana. Apostar también por la puesta en marcha de efectivos centros de coworking o de empresarios o de autónomos o de emprendedores, que verdaderamente esa línea podría ser una línea a estudiar importante para impulsar a los autónomos en el I+D+I, es decir, investigación, desarrollo e innovación, que creo que ahí aún tenemos mucho por andar, y que se siga avanzando en cuestiones como el comercio electrónico, que impulsado desde el ayuntamiento, que en la primera época de la pandemia
parece ser que se le dio un impulso pequeñito, pero que después hemos visto cómo ha ido decayendo nuevamente, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que podría impulsar el ayuntamiento con inversiones reales de cara a fomentar la economía. En estos meses, en estos tiempos, lo hemos visto también mucho en el mercado de abastos, hablando con los comerciantes, el estado de las obras, esa reducción de la cuota mensual que se fue cobrando, que no. Entendemos que por el comercio tipo mercado de abastos también desde su grupo querrán ampliar la partida o la ayuda, ¿no? Entiendo que la situación ahora mismo en confinamiento, en la que yo quiero llamar la atención sobre una cuestión, y es que nos han cerrado perimetralmente a todos los pueblos de la comarca de Antequera, incluida a la ciudad de Antequera. El comercio de Antequera, los autónomos de Antequera, dependen muchísimo de los clientes de la comarca de Antequera. Y ahora es donde vamos a sentir claramente cómo nuestro comercio del día a día va a sufrir un duro golpe por este cierre perimetral con los pueblos de la comarca. A ver si esto nos sirve ya de una vez por todas para entender que Antequera sin la comarca, bueno, pues tiene más difícil salir adelante, y ya poníamos nosotros en valor hace varios meses la necesidad de rehabilitar o de tender puentes con todos los pueblos de la comarca, de hacer sinergias con ellos, y hemos visto como, sin embargo, el alcalde no está dispuesto a ejercer ese liderazgo con los pueblos de la comarca y a tender esa mano hacia ellos para rehabilitarnos todos. Estamos en puerta de que de un día para otro desde el ayuntamiento anuncie la campaña navideña. Cuando ha habido fiestas como la Feria de Agosto, por ejemplo, o la Feria de Primavera, como miembro de la oposición ha hecho alguna propuesta. ¿Qué propondría o qué cambiaría de ese dinero que se invierte para una campaña navideña en la que se supone que habrá menos actividades? ¿Será complicada la visita al 100% de los Reyes Magos? Todo ese dinero que no se podrá invertir, ¿qué propondría para poder usarlo y ayudar, en este caso, al comercio, entre otros sectores? Bueno, creo que estamos en un momento en el que más que nunca tenemos que potenciar nuestro comercio local, puesto que, como bien saben ustedes, por desgracia, cada vez el comercio electrónico se va imponiendo frente a los comercios tradicionales, y muchos Reyes Magos se les pide a través de un ordenador y no acudiendo a la tienda. Es verdad que la situación de pandemia, no sabemos de aquí a Navidad cómo vamos a estar, si vamos a estar en un confinamiento, si no vamos a estar en un confinamiento, pero sí que estoy seguro que lo que tenemos es que dotarle de herramientas a los comerciantes antequeranos para que tengan las mismas oportunidades los Reyes Magos de acudir a recoger los regalos, tanto a los comercios locales tradicionales de Antequera a través del ordenador, como a otras grandes superficies a través del ordenador. A los antequeranos y a las antequeranas tenemos que ponérselo igual de complicado elegir entre acudir a una gran superficie comercial en Internet como a un comercio tradicional en Internet. Por tanto, creo que es importante que el ayuntamiento refuerce de aquí a Navidad ese comercio electrónico a través de campañas de publicidad específicas, no de la ACIA, sino del propio Ayuntamiento de Antequera, llamando y poniendo en marcha una plataforma de comercio electrónico y dándole, sobre todo, herramientas a los comerciantes y formación a los comerciantes en materia de comercio electrónico. Aparte de eso, creo que también sería beneficioso el establecer en las calles comerciales de la ciudad de Antequera, por temas de seguridad sanitaria, sentidos de dirección, al efecto de que los viandantes o los posibles compradores tuviesen marcado un itinerario que seguir para evitar así la aglomeración de personas. Creo que es importante reforzar la presencia de servicios de seguridad en estas calles comerciales, principalmente para garantizar que no se produzcan pues reuniones de más de 6, aglomeraciones de más de 6 personas, que las compras se realicen de forma segura, hablando desde el punto de vista sanitario, para todas las personas, y que, en definitiva, se busque el que el comercio antequerano tenga un importante papel en esta campaña de Navidad, de tal manera que los Reyes Magos prefieran ir al comercio de Antequera antes que ir al comercio electrónico.
Y entre comercio y comercio, la cultura no es un lujo, la cultura es uno de los sectores más dañados, más perjudicados. No se habla tanto de ella en algunos aspectos. ¿Qué propuestas o qué haría para esos artistas, para esas asociaciones que han visto mermado toda actividad prácticamente, se han hecho cosas? Vemos algunas capitales o ciudades que se están atreviendo a hacer esos conciertos con la reducción de aforo. ¿Qué propone para esos artistas, para esos colectivos culturales de Antequera? Ahora que en Navidad se supone que habrá actividades, pero muchas de ellas no se podrán desarrollar como en años atrás. Claro, el tema es el siguiente, la actividad cultural en Antequera, el sector de la cultura, pues lo tiene francamente, ya lo tenía difícil antes de esta pandemia, no hay que negarlo, el sector cultural que se aleja un poco de los cánones establecidos por el ayuntamiento, lo tiene francamente difícil salir adelante en la ciudad de Antequera, digamos en la cultura alternativa, por así decirlo, a la oficial del ayuntamiento, nunca lo ha tenido fácil en Antequera y ahora se les complica mucho más la situación por una doble presión. La primera, la imposibilidad de salir afuera de la ciudad de Antequera a buscarse la vida, como quien dice. Y la segunda, bueno, por el confinamiento perimetral en el que estamos y en el que no sabemos cuánto tiempo vamos a durar. Y la segunda, la posibilidad de efectivamente aquí poder llevar a cabo esas actuaciones culturales porque no sabemos cómo se van a establecer esas limitaciones. Entre tanto, es verdad que no solo la ayuda al sector de la cultura tenemos que hablar de la persona que realiza el acto. Es decir, cuando hablamos de la cultura no hablamos únicamente del grupo, del cantante o del artista, sino tenemos que hablar de todo lo que hay detrás de ello, es decir, todos los técnicos de sonido, todos los técnicos de iluminación, todos los transportistas, todas, en definitiva, las personas vinculadas de una u otra manera al montaje y desmontaje de los eventos culturales, que son los que realmente están sufriendo estas consecuencias. Yo no me quiero olvidar tampoco de los feriantes, que también están teniendo dificultades serias para poder llevar a cabo sus actividades. Hablo de los feriantes como hablo de los vendedores ambulantes, que también tienen serios problemas en estas circunstancias de tener adelante su actividad. Yo sé que el Gobierno ha aprobado y va a aprobar en estos días una ayuda específica al sector de la cultura, en las que se les va a prorrogar a aquellas personas que hayan agotado su prestación por desempleo, se les va a prorrogar con carácter, creo que hasta de 6 meses. Y además, bueno, pues entiendo que aparte de esa ayuda que es estatal, el ayuntamiento podría poner en marcha subvenciones y ayudas para poder salvar al sector de la cultura. Podemos hablar, como hemos hablado, yo en la ayuda autónoma a fondo perdido de 1.000 euros que hablaba, también están incluidos el sector de la cultura, evidentemente. Pero no solo eso, sino que habrá que intentar hacer actuaciones culturales cumpliendo las medidas de seguridad. ¿Es suficiente las ayudas que se están llevando al apartado de asuntos sociales? Hemos visto en los últimos plenos cómo hay modificaciones presupuestarias, están de choque del COVID-19 aumentando dinero. También le hemos escuchado en los plenos que dice está muy bien que ayuden a colectivos, pero haría falta una iniciativa pública por parte del ayuntamiento que propone para esta Navidad, que es una época en la que también se dan las necesidades de la población. Ya había colectivos que nos decían que cada 2 personas nunca han venido a pedir ayuda, ¿no? ¿Cómo ves esa ayuda? ¿Son suficientes las que haya establecido ahora mismo o habría que aumentar o hacer acciones nuevas, solidarias? Mire, yo creo que el ayuntamiento no puede estar constantemente delegando en la solidaridad de los antequeranos y de las antequeranas lo que son sus obligaciones de atender los servicios públicos, eso y servicios sociales. Y el ejemplo más claro lo hemos tenido con la campaña solidaria, otra vez más, de material escolar. El material escolar se hace a través de la recogida de material escolar, se deja y se pone sobre los hombros de la sociedad antequerana el que puedan dotar de recursos a las familias que más difícil lo están teniendo o más difícil lo tienen en estos momentos. Yo creo que esa situación, y eso no se puede seguir sosteniendo. El Ayuntamiento de Antequera, con independencia de la solidaridad antequerana, debería de poner en marcha ayudas públicas para que, por ejemplo, los niños y niñas de nuestra ciudad no tengan que, no tengan que depender de la solidaridad de los antequeranos y de las antequeranas, sino que tengan garantizado ese material escolar por su propio ayuntamiento. Y establecer una línea de becas de ayuda a ese material escolar, de tal manera que se podía llegar, como hemos propuesto hasta en 8 ocasiones ya,
un convenio de colaboración con las imprentas de la ciudad, de tal manera que las familias que lo necesitasen únicamente tendrían que ir a recoger el material a las imprentas antequeranas y el ayuntamiento sería el que abonaría directamente a las imprentas antequeranas ese material recibido. Yo creo que eso se ha puesto en marcha en muchos municipios y ha sido un completo éxito. Además, garantiza la igualdad de oportunidad porque es la convocatoria con unas bases objetivas y que todas las personas que entiendan que cumplen los requisitos pueden solicitarlo sin ningún tipo de, digamos, de ningún tipo de acudir a ningún tipo de asociación para poder recibir esa ayuda, sino que es directamente su ayuntamiento en el que, cumpliendo sus criterios objetivos, pues se le otorga esa beca. El problema es que hay que redactar las bases de esa beca. Claro, lo que no podemos estar es perdiendo el tiempo, como se ha perdido desde marzo hasta septiembre, en peleas estériles con el gobierno y de la nación e intentar, a través de otras cuestiones como Twitter, pues estar atizando al gobierno constantemente. Claro, si estamos en esa, no estamos en lo que estamos. Y esas bases, pues... Antes de insistir en eso de las redes sociales, otro de los sectores que, por ejemplo, el alcalde de Málaga pidió a la Junta de Andalucía dejar el toque de queda hasta las 12 de la noche. Finalmente se mantiene el toque de queda a las 11, a las 10:30 tienen que cerrar la hostelería. En este verano hemos escuchado mucho hablar de las terrazas, la zona de la Alameda. ¿Cómo ve el sector de la hostelería? ¿Qué sabe, qué propone, qué puede pasar esta Navidad? Puede que a lo mejor se haga alguna propuesta de aumentar terrazas de nuevo, con calefacciones. ¿Qué opina sobre cómo ha transcurrido el tema este de las terrazas, los sitios de ocio, actividades al aire libre, que ustedes han sido de los que han estado constantemente, ¿no?, poniendo en cuestión las medidas y respetar o no la medida sanitaria? Mira, el sector de la hostelería de Antequera ha sido sin duda y está siendo sin duda el sector más golpeado de esta pandemia. Y ha sido el más golpeado y además ha sido el más golpeado de forma desigual. Y lo voy a explicar. De forma desigual porque mientras la Alameda, y voy a decir claramente los espacios, y la Plaza de San Francisco se han convertido en los centros de referencia porque se le ha acortado el espacio, se le ha dado facilidad para que pongan en la calle mesas, duplicando el que tenían en las propias aceras, incluso manteniendo las que se encontraban en las aceras. Mientras eso ha sido de esa manera, otros lugares como el Pozo Viejo o otros lugares como, por ejemplo, la Carrera o la Calzada, pues se han visto sin la misma igualdad de oportunidades que el resto. Esto ha provocado que para algunos negocios de la hostelería hayan podido salvar la temporada de verano gracias a esas medidas que se adoptaron por parte del ayuntamiento y que otros negocios de la hostelería se vean muy perjudicados en la temporada de verano y ahora no tienen pulmón para afrontar lo que va a ser una temporada dura de invierno. Esto es un agravio comparativo entre todos los hosteleros de la ciudad de Antequera que no se ha tenido en cuenta por parte del ayuntamiento. Es decir, yo veo bien que se corte la calzada, pero debería haberse cortado en todos los tramos en los que se hubiese pedido. Si se permitían sacar terrazas, mesas y sillas a la calle, en la Alameda, deberían de haberse permitido también en la Carrera, deberían de haberse permitido también en la calle Cantarero, deberían de haberse permitido también en la Calzada. ¿Y eso implica un corte de tráfico? Por supuesto que sí, el mismo que el de la Alameda. Seguiríamos preguntando más tiempo, pero se nos acaba el tiempo de la entrevista, pero para terminar me gustaría hacer un planteamiento. Ha dejado antes claro, ¿no? Entre el alcalde y el portavoz de Adelante Antequera, Izquierda Unida, Fran Matar, las redes sociales a veces echan humo, ¿no? Vemos como esa crispación que vemos en el Congreso de Diputados, en la propia Junta de Andalucía, ¿no? En las redes a veces dices tú, esperando la noticia de que hay vacuna o que hay cosas positivas, el enfrentamiento dialéctico en redes sociales ha aumentado, ¿no?, en estos últimos meses del estado de alerta, ¿no? Bueno, simplemente uno también es persona, me refiero que uno aguanta y tarda en responder porque bueno, piensa uno mucho que uno no solo representa a sí mismo, no se representa a sí mismo, sino que además representa a todas las personas que depositaron su confianza en mi persona y en el Grupo Municipal de Izquierda Unida en este mandato. Y entonces uno mide muy bien sus palabras a la hora de valorar ciertas cuestiones.
Lo que echa uno en falta es que esa misma moderación que uno, o mesura que uno a veces, antes de tuitear, pues piensa dos veces qué es lo que está pensando, qué es lo que va a hacer, es la que echamos en falta del alcalde de Antequera, en el que parece que no tiene ningún tipo de filtro a la hora de pensar que él, es, aparte de ser Manolo Barón, también el alcalde de Antequera representa la voz de todos los antequeranos. Entonces, ese tipo de cuestiones constantes en Twitter que hablan de golpismo, que hablan de los gobiernos ilegítimos, de mala gestión del... Sí, decía que esa continua llamada a gobierno ilegítimo, a gobierno irresponsable, el otro día con una fotografía de un atentado de ETA llamando, de verdad, es que son cuestiones que yo creo que le quedan muy mal al alcalde de Antequera y no le pegan a él personalmente estar en esa diatriba. Me extraña muchísimo que él viva constantemente la crispación y parece que es que él vive de la crispación cuando ahora mismo lo que necesitamos son alcaldes y alcaldesas que al contrario lo que lancen son mensajes de tranquilidad y de confianza en las instituciones. Y él se ha convertido pues en un incendiario de las redes y en un revolucionario con corbata de las redes sociales. Y me parece que ni le pega al alcalde de Antequera ni le pega a él personalmente estar cuestionando constantemente la situación y el gobierno. ¿Que se puede mejorar? Por supuesto que sí. ¿Que hay cosas que se han hecho mal por parte del gobierno? Por supuesto que sí. Pero que esa cuestión no puede dejar de ver la dificultad que entraña en gestionar una situación como esta, que es única en la historia reciente de nuestro país y del mundo, ¿no? Yo creo que eso sí hay que ponerlo en valor y que además creo que nadie tiene la solución mágica para saber cómo se va a salir de esto. El propio alcalde en su gestión de Antequera lo está demostrando. Él no ha tomado ninguna decisión ni ya tiene ninguna solución para arreglar esto, sino que va probando. Entonces, esa misma gestión es la que se está realizando en todas las administraciones públicas. Nada, pues tenemos que concluir esta entrevista con Fran Matas, portavoz del Grupo Municipal de Adelante Antequera Izquierda Unida de nuestra ciudad. Y nada, esperemos que la próxima vez que hablemos en profundidad hayamos superado esta complicada situación y que la crispación afloje en general y que todos los ciudadanos escuchemos cosas en positivo y que ojalá los 21 concejales vayáis a una y así conseguimos mejorar un poco el día a día para todas esas personas que lo están pasando mal. Pues muchas gracias y en eso